Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una transmisión más. El día de hoy vamos a hablar de la red Atlas, en inglés Atlas Network, anteriormente conocida como la Fundación de Investigación Económica Atlas, la cual es una organización con sede en Estados Unidos que actúa como mecenas y protector de grupos libertarios y de libre mercado, como se le conoce actualmente al neoliberalismo. Se fundó como un grupo para ayudar a la creación de organizaciones por la economía de mercado en los países en vías de desarrollo. Esta red fue fundada en 1981 por Sir Anthony Fisher, que es un empresario británico que tras fundar el Institute of Economic Affairs en 1955, pues Fisher había contribuido a crear el Fraser Institute, el Manhattan Institute y el Pacific Research Institute en la década de 1970. Anthony Fisher concibió Atlas como un medio para conectar varios think tanks o pensantes a través de una red global. Atlas recibiría financiamiento de empresas y de think tanks estadounidenses y también europeos para coordinar las organizaciones neoliberales en países en vías de desarrollo. La red Atlas ha sido descrita como una autorreplicante, es decir, es un think tank que crea más organizaciones similares. Ahora, ¿quién paga por este pedo? Pues recuerden la frase, con dinero baila el perro. Y en 2005 Atlas había recibido $440,000 de ExxonMobil, quien alguna vez fuera la empresa más grande de Estados Unidos extrayendo petróleo en varios países y que hoy encarna como nadie el auge y caída de la industria del petróleo, ya que el cambio climático está jugando un papel muy importante en la industria a la que pertenece Exxon. Porque pues el consumo global está bajando, ya que el sector de la energía lleva años buscando estrategias para dar peso al negocio de las energías renovables de forma que pueda recortarse el volumen de emisiones de dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles. Cabe recordar que según un artículo de la BBC, que luego les voy a dejar ahí en la descripción del video, ExxonMobil siguió invirtiendo en la extracción de recursos fósiles mientras sus homólogas europeas desarrollaban nuevas energías limpias. Parecería el tipo de empresa a la que le convendría hacer que algunos pseudopensadores esparzan teorías conspirativas de que el cambio climático no existe, ¿no creen? Bueno, yo solo ando especulando. A mí ni me hagan caso. De hecho, sinceramente creo que nadie debería hacerle caso ciegamente a nadie en internet. De hecho, a nadie en el mundo. Bueno, por cierto, la red Atlas ha recibido al menos $825,000 de la empresa tabacalera Philip Morris. De los socios de la red Atlas, el 57% en los Estados Unidos ha recibido fondos de la industria tabacalera. Les tengo que recordar todo el daño que le hace el tabaco a la humanidad y de lo sucio que han jugado. Pues espero que no, de verdad espero que estén al tanto de eso. Si no, díganme y les hago un video. Atlas ha recibido fondos de las fundaciones de la familia Koch. ¿Pero qué clase de reptilianos son estos? Yo nomás había escuchado de los Rothschild. Pues los Koch son los dos hermanos más ricos y poderosos de los Estados Unidos. Cada uno tiene fortunas que valen más de 40,000 millones. Su red político-empresarial ha ayudado a financiar al Partido Republicano de hoy. Su influencia electoral es fuerte. Koch Industries controla al menos 4 refinerías de petróleo, 6 plantas de etanol, una planta de energía a gas natural y 4,000 millas de tuberías, y son jugadores claves en el auge del fracking o la fracturación hidráulica. Y algunos de los problemas que causa esto son sismos, disminución de la disponibilidad del agua, contaminación de las fuentes de agua. ¿Por qué? Pues porque al menos el 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación
pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Sinceramente, después les tengo que hablar más extensamente del fracking y de los koch, pues tienen una historia por demás interesante. La cosa es que en 2017 la red Atlas tenía activos por valor de $7.483.000. Un artículo de Intercept sostiene que Atlas opera como una extensión de la política exterior de los Estados Unidos y que los think tanks afiliados a Atlas reciben fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el National Endowment for Democracy. Ya les dije dónde sacan la lana, pero no les he dicho dónde la tiran. Que diga, la invierten. Red Atlas opera directamente programas de capacitación en línea y en persona que ayudan a los líderes de estas organizaciones y empresarios intelectualoides a desarrollar y refinar planes estratégicos para sus organizaciones. Los cursos incluyen seminarios, ejercicios en el aula, proyectos grupales, conferencias de oradores externos y del personal de la red Atlas. Trabajando con FreedomWorks y los representantes Paul Ryan y Mike Pence, Atlas Sun Money Projects fue publicado en diciembre del 2010. El proyecto busca definir principios de dinero sólido, contrarrestando las políticas gubernamentales que Atlas considera inflacionarias, es decir, que promueven, la red Atlas promueve recortes a los programas de seguridad social y derechos laborales. El modelo think tank de la política adquiere particular relevancia en tiempos de crisis, ya que estas organizaciones brindan un marco para los debates sobre futuras estrategias. Los líderes políticos e intelectuales conservadores suelen ir a parar a estos think tanks, donde se dedican a reclutar y capacitar nuevo personal con miras al futuro. Tal como lo argumenta Raúl Civechi, los representantes de la derecha tradicional han sido reemplazados por figuras de la sociedad civil, una serie de organizaciones transnacionales privadas que mantienen vínculos con los think tanks y partidos derechistas o neoliberales locales, tienen una estrategia ideológica en el plano continental. Atlas proporciona fondos iniciales a nuevos grupos de reflexión caso por caso. Por lo general, las subvenciones se otorgan para proyectos específicos y oscilan entre los $2,000 y $5,000. En 2014, la red Atlas proporcionó financiación en forma de subvenciones por valor de $4,340,000 a 177 asociados de 68 países diferentes. La organización ha proporcionado cientos de subvenciones a grupos derechistas de promoción del libre mercado en América Latina, incluyendo a grupos que respaldaron al movimiento Brasil Libre contra la presidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016. Atlas financió la Fundación Pensar, un think tank que se fusionó con el partido político formado por Mauricio Macri, empresario de derecha que se convirtió en presidente de Argentina. ¿Qué no era el güey que apareció en los Panama Papers como parte del directorio de 2 empresas fantasma en paraísos fiscales? Pues sí, de hecho sí. ¿No fue el que aumentó la deuda externa en Argentina? Atlas también ha apoyado el movimiento antigubernamental en Venezuela y la campaña de Sebastián Piñera, sí, el expresidente de Chile, dueño de una de las mayores fortunas de ese país, con un capital estimado en los $2,700 millones en 2017, según la revista Forbes. Fue duramente criticado por amplios sectores de la población por su rol en la crisis social chilena acontecida en octubre del 2019, algunos de los cuales le exigieron su renuncia y lo acusaron de autoritario y dictador. De hecho, al iniciar su primer mandato presidencial, su fortuna aumentó según la misma revista Forbes. Entre sus operadores mediáticos destacan los medios digitales Infobae, Panama Post y los influencers
Just Navy de Estados Unidos y Agustín Antonetti de Argentina. Aunque en su sitio web se informa que los galardones se entregan todos los años, hasta ahora solo Álvaro Uribe recibió el premio Simón Bolívar en 2010. Tanto que Mario Vargas Llosa y Marcos Anguinis ganaron el premio Juan Bautista Alberdi por $2,000 en 2006 y 2007 respectivamente. Si se suma todo el dinero distribuido a través de premios en América Latina, Atlas ha repartido más de $600,000 a diversos receptores. Con la excepción de $50,000, casi todo ese dinero fue desembolsado en la década de los 2000 entre 45 organizaciones. Argentina sobresale entre los receptores, ya que 10 de sus think tanks recibieron este tipo de financiamiento de la red Atlas. Tanto que la organización venezolana se destaca por haber acumulado ya 6 premios. Las redes de think tanks e intelectuales de derecha en América Latina son neoliberalistas, o como se autodenominan, libertarias. ¿Qué importante tiene esto? Pues el neoliberalismo ha tenido mucha influencia en América Latina a lo largo de la historia por medio de dictaduras militares y el consenso de Washington. ¿Qué es este consenso de Washington? Pues es un conjunto de recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson. Estaba formado por el Fondo Monetario Internacional FMI, por el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos. Las 3 instituciones con sede en Washington. Las recomendaciones pretendían conseguir aspectos como liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero y reformar la intervención del Estado. Chile, por ejemplo, fue sometido a una reestructuración neoliberal de gran alcance, un verdadero experimento económico en la vida real, como dijera Arnold Harberger, creador de la Escuela de Chicago. El enfoque de la Escuela de Chicago se caracteriza por un enfoque promercado con un análisis que incluye los siguientes componentes. Teoría de consumo. Se estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo y para eso se relacionan las preferencias reflejadas en las curvas de utilidad con la restricción presupuestaria. Teoría de las expectativas racionales. Supone que los individuos forman expectativas de manera racional, esto es, utilizando de manera correcta la información disponible. O sea, creo que Dan Ariely ya nos ha mostrado lo sumamente irracional que es la humanidad. Desde que la banda regresa con sus ex, crean crisis financieras, hacen la guerra, llevan al planeta que habitamos al borde del colapso. No sé, la humanidad no parece ser así de racional. Pero un momento, afirmar que nos estamos cargando el planeta sería contradecir esta teoría económica, ¿verdad? Qué conveniente sería que alguien esparciera teorías de la conspiración que nos digan que el cambio climático es un invento creado por la malvada élite que come niños y bebe adenocromo, ¿no? Bueno, yo sí tengo una teoría de la conspiración. Mi teoría es que hay gente que crea teorías absurdas para manejar a la gente y que voten por los políticos que están en contra de los come niños. Pero bueno, ya, o sea, continuando con los componentes de la Escuela de Chicago, está también la crítica al keynesianismo. Es decir, ellos critican la intervención del Estado cuando la mano pachona invisible no sirve para pinches nada. Y entonces el Estado debe intentar estabilizar la economía. Pero no les gusta que el Estado regule la economía, pero cuando son ellos los que están perdiendo dinero, ahí se andan chillando y quieren sus rescates bancarios. Fobaproa, cómo no. O como la vez que estuvo lo del Wall Street Bets, que ahí sí querían que el Estado les regulara y no dejara que la gente comprara en contra de los que estaban haciéndole short
a las acciones de GameStop. Ahí sí, ay, por favor, Estado, no dejes que compren más acciones de GameStop, porque no las queremos terminar pagando caras. Estado, tienes que regular esto. Pero antes no chillaban. Bueno, ya, me quedé muy clavada en el punto 3. 4. La tradición marshalliana, que es un estudio de mercados específicos y concretos, y la teoría del capital humano. La teoría del capital humano, según Gary Becker, considera que el agente económico tiene un comportamiento racional, que invierte para sí mismo, y esa inversión se realiza en base a un cálculo maximizador sujeto a una restricción presupuestaria en un mercado de competencia perfecta. Pero luego vamos a la gente endeudándose en Coppel o en Electra, comprando papel higiénico cada que entra en pánico y pagando precios ridículos por unos tenis rotos. Esa teoría definitivamente no parece servir mucho, pero bueno, ya, regresando al tema. Argentina experimentó una introducción similarmente violenta al neoliberalismo en la década de 1970. El régimen neoliberal, abrazado por el presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, en los años 90, fue mucho más allá de los lineamientos impartidos por el denominado Consenso de Washington. Pero como dijera la doctora en filosofía Karin Fischer y su colega Dita Plive, en su artículo Redes de Think Tank e Intelectuales de Derecha en América Latina, en nuestro continente el origen del neoliberalismo es indisimulablemente violento. Son las dictaduras que vinieron a reprimir un círculo de luchas obreras, barriales y estudiantiles las que marcan su inicio. Si Chile es la vanguardia impulsada por los Chicago Boys con el golpe militar contra Salvador Allende para instaurar la dictadura de Pinochet, Argentina se consideraría su perfeccionamiento en términos de terrorismo de Estado como un plan sistemático de simultáneas reformas en las leyes financieras aún vigentes. Tenemos entonces en nuestra región más de 4 décadas de mutaciones neoliberales que nos permiten leer varias cosas. Si el neoliberalismo necesita ahora aliarse con fuerzas conservadoras retrógradas como la supremacía blanca, fundamentalismos religiosos, el inconsciente colonial, despojo financiero más desenfrenado, como ya lo venían documentando y teorizando Wendy Brown, o Sully Rolnick, o Kianga Taylor, o Silvia Federici y Judith Butler, por citar algunas, pues es porque la desestabilización de las autoridades que ellas consideran patriarcales y racistas pone en riesgo la propia acumulación de capital en este presente. Es decir, cuando la fábrica y la familia típica de papá, mamá, hijos que van a misa y pagan diezmo no logran sostener disciplinas, y una vez que el control securitario, es decir, la policía, es desafiado por formas más humanistas o ecológicas de gestionar la interdependencia en épocas de precariedad, pues básicamente la ofensiva neoliberal se redobla. ¿Y cómo? Pues poniendo en peligro los servicios públicos, evitando el aumento de salarios, evitando que la gente pueda acceder a vivienda digna y pues endeudando a las personas. En este sentido, el neoliberalismo y el conservadurismo comparten objetivos estratégicos de normalización y de gestión de la crisis de la relación de obediencia clave para la acumulación, es decir, ellas consideran que mientras la gente tiene cierta normativa o cierta estandarización, es más fácil para algunas empresas hacer la acumulación de capital o de riqueza. Yo ahí tengo mis dudas. Ya luego, si llegase a ver un video o segunda parte, podré explicarles por qué tengo mis dudas. Wendy Brown señala que la privatización de bienes públicos y de la educación superior contribuye a debilitar la cultura democrática y la noción de justicia social,
¿Por qué? Porque empieza a ser satanizada como algo malévolo que restringe las libertades privadas. En resumen, conjuntamente el abierto desprecio neoliberal a los bienes públicos y a la vida pública y la justicia social y a la ciudadanía educada de forma gratuita generan una nueva formación política antidemocrática, antiigualitaria, ultraindividualista y autoritaria. Lo cual pues me resulta raro porque todos odiamos a los políticos. Pues ¿por qué? Porque son bien corruptos, ¿no? Sea lo que sea. Yo considero que tanto los políticos de izquierda como los de derecha son unos corruptazos. Eso es lo que yo pienso sinceramente. Pero los neoliberales dicen odiar a la política, pero por otro lado se valen de la política para obtener lo que quieren. What the fuck? En fin, como les decía, la organización chilena Libertad y Desarrollo actúa como un eje y garantiza la apariencia entramada de la alianza de think tanks. En este caso, el respaldo financiero proviene de la Fundación Alemana Demócrata Cristiana Hans Seidel, la FAES de Aznar, allá en España, y Atlas, y la considerable relación entre las redes de think tanks Relial y Latinoamérica Libre. Esto nos dice que el mismo espectro político que promueve ideas de derecha, promueve las neoliberales y las liberales. Por otro lado, este particular modelo de think tank posibilita la cooperación y conexión en redes, no solo transfronterizos, sino también más allá de filas partidarias. Hay partidos políticos que no logran ponerse de acuerdo, pese a ser ambos o todos los que hubiese de derecha, pero a través de las think tanks sí logran establecer esas alianzas neoliberales o libertarias. Entre las actividades de las redes internacionales e interpartidarias se cuentan las capacitaciones conjuntas, las conferencias, los seminarios de verano, etc. En este marco, un think tank nacional asume el rol de anfitrión, en tanto que la Fundación Atlas para la Investigación Económica y el Instituto de Independent en Estados Unidos, o Latinoamérica Libre en Chile, o la FIE en España, o Relial en México, sostienen monetariamente estos eventos con becas, oradores, o ya aportando dinero tal cual. Es innegable que las redes de think tanks neoliberales merecen una investigación más exhaustiva. Sin embargo, yo necesito saber primero si ustedes desearían un segundo video al respecto. Así que por favor, en comentarios díganme si tienen dudas en particular sobre algún tema o algún punto que les acabo de exponer de este video, y si les gustaría una segunda parte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya conocían esta organización? ¿Qué otras organizaciones de este estilo conocen? Pueden dejarme sus opiniones, preguntas, mentadas de madre, dudas, sugerencias y demás en los comentarios. Y recuerden que no está muerto lo que yace eternamente. Hasta la próxima.